मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओने ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रेला ता मैं जा जित भी तेरी मर्जी मैं आले दुआले देखिया कोई उत्थे कोसी समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौन दा समा हो गया. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? La miseria es mala consejera, decía nuestro sacerdote particular. Sí. Anda que la corrupción, vaya semanita que llevamos de corrupción, ¿eh? Bueno, cada semana es un rizo. Ahora tenemos ya corrupción sexual incluso, ¿no? Es decir, un presidente autonómico que dice que no, que se lo ha pagado él, ahora dice que va a devolver el dinero de lo que no se había pagado él. Bueno, este es un lío, con lo que es reconocer públicamente que ha malversado fondos públicos, lo cual es un delito. Y como dices tú, cada vez que pasa algo así son 50.000 votos más para Podemos, ¿no? Sí, 32 viajes por 50.000 votos. Lo va a petar. Bueno, que te marchas a Panamá, ¿no? Sí, me voy mañana a Panamá una semanita a participar en un seminario sobre periodismo y, bueno, periodismo comprometido, las informaciones sobre igualdad y después me voy a quedar un par de días de turismo. Bueno, pero desde allí nos contarás cosas. Sí, desde allí os contaré cosas. Like everybody else, I'm searching through what I've heard. Whoa, where do you go when you don't want no one to know? Who told tomorrow Tuesday's a day? Vamos a hablar de una mujer que tenía 29 años. Sus médicos le habían dado 6 meses de vida después de ser diagnosticada con un tumor cerebral maligno y murió hace una semana después de ingerir voluntariamente una dosis letal de barbitúricos en su casa de Portland, Oregón. Se llamaba Brittany Maynard. Sí, es una joven que recibió la noticia de la enfermedad un año después de casarse. El cáncer avanzaba con gran rapidez y por eso decidió crear primero su fundación, una fundación que lleva su nombre, para defender el derecho a una muerte digna. Eligió morir el 1 de noviembre y lo hizo tras publicar un mensaje de despedida en Facebook que decía más o menos: adiós a todos, hoy es el día que he elegido para morir con dignidad ante mi enfermedad terminal, que me ha quitado tanto, pero más me va a quitar si me quedo. Maynard tuvo que trasladarse de California a Oregón para llevarlo a cabo. Washington, Oregón y Montana son los 3 únicos estados que permiten el suicidio asistido en Estados Unidos. En el 97, Oregón se convirtió en el estado pionero en legalizar esa prescripción de drogas letales a pacientes con enfermedades terminales. Más de 1.100 personas se han acogido a esta ley, 750 la han utilizado para morir. Ramón, la noticia de esta muerte no solo conmocionó a ese país, también además ha circulado mucho, bueno, pues la imagen de esta chica mirando a la cámara, ¿no? El mismo día que otra chica, además, Lauryn Hill, cumplía otro sueño antes de morir. Sí, es una jugadora de baloncesto que tiene también un cáncer terminal y que hace un año visitó a un médico para saber por qué le dolía tanto la cabeza y resulta que tenía un cáncer cerebral no operable y le daban no más de 2 años de vida. Ella tenía el sueño de jugar un partido de la Liga Universitaria y su entrenador, Dan Benjamin, consiguió que la Liga Universitaria adelantara un poco el comienzo de la Liga para que ella pudiera jugar. El partido del pasado domingo se convirtió en todo un acontecimiento, convocó a casi 13.000 espectadores. Fueron 47 segundos de juego solo, gran parte del tiempo tuvo que protegerse de la luz con unas gafas de sol, del ruido con unos cascos, lanzó a canasta con la mano izquierda porque la derecha ya estaba muy débil debido al tumor. Es un partido que ha conmocionado a todo Estados Unidos. Sí, porque es sobre todo una muestra de la valentía, ¿no? Y recaudó 20.000 euros que serán destinados ahora para estudiar el cáncer que padece. Y ese mismo día en el que Lauryn cumplía su sueño, en ese país también se conmocionaba por el suicidio asistido de Brittany, esa muerte que ha reabierto el debate de la eutanasia en ese país. Ramón, ¿qué países permiten la eutanasia ahora mismo? Muy pocos, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y en Estados Unidos hay 3 estados, Washington, Oregón y Montana, y Suiza también está permitido el suicidio. Esos 3 estados americanos permiten lo que se llama el suicidio asistido. Vamos a saludar a Carlos Barra, que es médico y miembro de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. ¿Hay algo que falle en España? ¿La sociedad es demasiado sensible al tema todavía?
Yo creo que el debate social está abierto y está finiquitado. Ha habido más de una encuesta de organismos tan serios como puede ser el CIS que demuestran que una mayoría de la sociedad española está a favor de que se regule la ley de eutanasia y una ley de suicidio asistido. Entonces, ¿aquí qué falla? Que es el poder de la Iglesia, porque la izquierda tiene también una actitud muy timorata, ¿no? El Zapatero gobernó 8 años y no planteó ni siquiera este tema. Bueno, yo creo que lo que falla es una forma de entender la vida en sociedad, ¿no? Antes hablaban ustedes de cómo se había producido el hecho de la muerte de Britain y cómo incluso esta jugadora había podido jugar un partido de baloncesto, ¿no? Es decir, se ha tenido que dar una notoriedad enorme a una cosa que debería ser normal, y es el ejercicio de la libertad para decidir cómo uno quiere y dónde y quiere morir, ¿no? En ese sentido, lo que ocurre es que digamos, está imperando en todos los sitios, en la mayoría de los lugares, la ideología de las clases dominantes y, por tanto, utilizan el derecho penal no como para proteger los derechos de los ciudadanos, sino para poner los ciudadanos al servicio de la ideología dominante, ¿no? Y, por tanto, restringir sus libertades. Yo creo que, en ese sentido, la sociedad española está mucho más avanzada que los partidos políticos o que los poderes fácticos están intentando hacer. Y, por tanto, en mi opinión, el debate está absolutamente abierto y, para mí, finiquitado. Quieran o no quieran, España va a tener en un futuro muy próximo una ley de despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido. Eso va a ser así porque la ciudadanía lo demanda, porque es un hecho social incuestionable y porque la gente no puede admitir ver todos los días cómo mucha gente tiene enormes dificultades para poder morir con dignidad. Y cuando se redacte esa ley, ¿de qué país deberíamos aprender más? ¿Dónde se puede morir con más dignidad? Bueno, el caso belga es un caso bastante interesante, ¿no? Y muy interesante porque además es un país donde la Iglesia Católica, en una parte por lo menos del país, tiene una enorme importancia. Y allí fue un debate sereno, un debate que se hizo con los técnicos, con los profesionales, donde evidentemente la Iglesia Católica planteó que estaba en contra, cosa que es lógico. Nadie plantea que la Iglesia Católica esté a favor de algo. Ellos tienen una idea y es la sacralidad de la vida. La vida no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Por tanto, en ese sentido, pero sin embargo su posición no fue beligerante. En exceso planteó su oposición, se hizo un debate, hay unas plenas garantías que garantizan que no va a pasar nada de lo que de manera burda a veces se trata de evitar que se pueda despenalizar y la eutanasia, y es decir que va a haber una pendiente resbaladiza y que más o menos va a servir para hacer liquidación de gente que nos moleste. Y en Bélgica está todo perfectamente definido, ¿no? Hay un comité de garantías que controla posteriormente al hecho de producirse el suicidio asistido a la eutanasia, y hasta ahora la Fiscalía ha tenido que intervenir en contadísimas ocasiones. Por tanto, hay una ley con garantías que permite que no haya ningún exceso ni abuso no adecuado, y la sociedad no se ha resquebrajado, ni mucho menos. Carlos Barra, que es médico y es miembro de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente. Gracias, un abrazo. Gracias, Carlos. Hasta luego. Oh, very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. And though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your dad has been. Ya veo por dónde vas musicalmente hoy, ¿eh? Sí, como el lunes te vas a verlo en directo, pues será un poco para que vayas calentando motores. Oye, el soldado que mató a Bin Laden, este es un tema extraordinariamente polémico, porque además el hombre obviamente se convierte en objetivo de algunos radicales, ¿no? Ese soldado ha destapado su identidad, se llama Robert O'Neill, era miembro del grupo de fuerzas especiales Navy SEAL, y él fue, según su versión, algunos de sus compañeros dicen que, bueno, a lo mejor no se ajusta del todo a lo que pasó, pero él dice que él fue el que efectuó los disparos mortales que acabaron con la vida de Osama Bin Laden en 2011 en Pakistán. Ahora lo ha contado en una entrevista con el Washington Post. Sí, O'Neill es natural de Montana, tiene 38 años y es veterano de Irak y Afganistán. Habló de esta operación ya en el 2013 en una entrevista con la revista Esquire, en el que no decía su nombre, se le conocía como el tirador. Sí, ocultaba su identidad, pero contaba con todo lujo de señales esa operación. Ahora tenía previsto hacer pública su identidad real y la semana que viene lo iba a desvelar en 2 entrevistas concertadas con la cadena Fox News y también con el Washington Post, pero lo ha adelantado, se ha precipitado porque un blog militar que se llama sofrep.com, escrito por antiguos miembros de su propia unidad de élite, los SEAL, lo filtró como protesta contra él, de hecho, como protesta contra esa decisión de revelar su papel en la misión. Sí, él dice que la decisión de salir del armario, digamos, de los cuerpos de élite... Bueno, esto no lo sabemos, ¿eh? Sí, bueno, no lo sabemos, pero por lo menos de una parte del armario fue después de hablar con las víctimas del 11S. Él se reunió con las familias, les contó la operación, contó cómo había sido la muerte de Bin Laden y decía que las familias le contaron que este
relato les aportó un final y un gran consuelo. Sí, esa reunión la hicieron justo antes de que se inaugurase el memorial del 11S en Nueva York. Él califica aquella operación como la más difícil de su carrera, lógicamente. Dice que él estaba convencido de que no iba a salir vivo de allí. Aquel día estaba acompañado de otros 5 Navy SEAL, mientras los demás compañeros registraban las habitaciones. Los que hayan visto la película de la mujer de James Cameron, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, recordarán muy bien cómo fue aquella redada, ¿no? Unos registraban las habitaciones. Él se encontró de frente con el jefe de Al-Qaeda, que estaba acompañado por una de sus mujeres. Dice él, en ese segundo le disparé 2 veces en la frente. La segunda, ya cuando se caía hacia el suelo, se encogió enfrente de su cama y le disparé de nuevo en la cabeza. Dice que estaba seguro en ese momento de que Bin Laden estaba muerto porque su cabeza se partió en 2. Sí, bueno, la polémica está servida porque se supone que estos servicios especiales no van contando por ahí qué es lo que están haciendo ni detalles de operación y tampoco sus nombres. Como decías antes, ahora pues sí, tendrá unos minutos o unas semanas de fama, pero se acaba de poner en la mira. Catherine Bigelow. Ahora me ha venido a la cabeza el nombre de la directora, exacto. El Pentágono guarda silencio, pero todos los miembros de los Navy SEALs han recibido una carta oficial en la que se les recuerda que deben cumplir el código de silencio sobre las operaciones en las que participan. Algún alto cargo del Pentágono ha dicho que puede que incluso se puedan abrir diligencias judiciales para ver si este hombre ha revelado cosas que no debería haber revelado. Vamos a saludar a Javier Fernández López, que es teniente coronel del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra. ¿Cómo está, coronel? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿A qué sanciones se enfrentaría un soldado como O'Neill? Bueno, vamos a ver. Yo pienso que estos llamados códigos de silencio, en realidad lo que protegen es al grupo. O sea, que el que está en una unidad de esas se compromete a proteger la identidad del grupo porque el grupo es el que le protege a él. O sea, no es una forma de tratar de perjudicar a la unidad ni de perjudicar a los Estados Unidos, sino que es una forma de protegerse todos ellos. Por lo tanto, la posible sanción no es tanto por haberlo dicho, lo sería si en alguna medida ha revelado datos que pudieran ser secretos o que pudieran poner en riesgo la seguridad del Estado. Pero por el hecho de decirlo, yo pienso que no puede en absoluto ser sancionado porque han pasado ya muchos años y no deja de ser una decisión personal y que ya digo que cuando se establecen este tipo de reglas son más para beneficiar al conjunto y para protegerles a ellos mismos. Y un hombre como este, ¿por qué lo dice? Quizás porque están haciendo misiones secretas y no tienen el reconocimiento social y necesitan un poco ese reconocimiento. ¿Por qué se da ese paso? Yo pienso que esto es la condición humana. Estas personas están sometidas a mucha tensión, pero son entrenados para ellos. Hay que tener en cuenta que cuando estás en una misión de estas tan complicadas, el grupo te protege a ti y por lo tanto la disciplina, la jerarquía, la cohesión, el compañerismo, todo ese tipo de valores de los que se habla siempre son para proteger al grupo porque al final el grupo es el que te protege a ti. Pasados los años, pues yo supongo que este joven lo que habrá pretendido, pues en fin, pensando mal, será buscar fama y dinero y a lo mejor pues es simplemente eso que él dice. A mí me parece una explicación un tanto extraña, lo de las familias del 11S, porque si se lo ha contado a ellos, ahí ya está, ya les ha dejado tranquilos y les ha asegurado que aquello fue así tal y como se contó en la película esta que citabais ahora de Catherine Bigelow. Pero por lo tanto yo pienso que esto ya no tiene que ver nada con el ejército, sino que tiene que ver con la condición humana, porque además hemos visto que algún compañero, tratando de defender al grupo, ha salido diciendo que no es verdad, porque esa es la forma que tienen de defenderse y de respetar esos códigos que en general les suelen ir bien. Siempre que no haya ningún tipo de exceso, de que no haya ningún mando, en fin, también hemos visto alguna película en la que se relatan verdaderas barbaridades, tratando de obtener ese beneficio del grupo y del silencio y de ese tipo de cosas, pero si no hay excesos, este tipo de códigos son, ya digo, insisto en ello, para proteger a todos los integrantes del grupo. Y hay que tener siempre en cuenta que hay un elemento más, es que esta gente, igual que muchos veteranos que han participado en operaciones en Irak y en Afganistán, luego se sienten maltratados por la Secretaría de Asuntos Veteranos, que es como se llama en Estados Unidos, porque luego no llegan a fin de mes, y sin embargo es alguien que ha participado quizá en la operación militar más importante de la historia reciente de este país, ¿no? Pero eso ya es otro problema, o sea que el que una persona se haya jugado durante tantos años, como parece ser el caso, defendiendo a su país, bueno, pues posiblemente ellos al final, alguno sí piensa que eso ha sido lo que él esperaba, pero habrá algunos,
que posiblemente, como acabas de decir, se sientan maltratados, y a lo mejor el salir a la luz pública pues es una forma de obtener notoriedad, claro, de obtener posiblemente dinero, pero a lo mejor también es de tratar de mejorar las condiciones del resto de sus compañeros que están actualmente en activo. Javier Fernández López, que es teniente coronel del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra. Gracias por charlar con nosotros, un abrazo. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros, Hasta un luego. abrazo. No nos queda tiempo para hablar del principio del fin de la era Obama. Sí, bueno, quedan 2 años, pero sí se ha llevado un buen revolcón en las elecciones de este martes. De todas formas, el otro día venía un artículo, que lo cito hoy en lo que he escrito en el periódico de Cataluña, que uno de los expertos republicanos advertía a los republicanos contra la tentación de pensar que es una revolución conservadora, como pasó con Gingrich, porque se pueden llevar un gran disgusto. Es un voto contra Obama. Lo primero, porque no está bien que los republicanos usen la palabra revolución. De todas maneras, fíjate lo que te contaba el otro día. Mitch McConnell, que ha sido reelegido como senador por Kentucky, que va a ser el portavoz de los republicanos en el Senado, cuando culmine este mandato habrá pasado 36 años como senador. Quiero decir con esto que en todos los sitios cuecen habas. Sí, La casta existe también allí, ¿eh? Sí, sí. De hecho, el 70% de los votantes lo que quieren es echarles a todos. Y un 46% dijo que había votado a uno para el Senado porque le odiaba menos que al otro. Exacto. O sea que las condiciones son también para que surja allí algo parecido a Podemos. Un weekend. Sí, un weekend, pero bueno, la palabra no está muy de moda ahora mismo en Estados Unidos. El domingo que viene desde Panamá, Ramón. Hasta luego. Sí, chao. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.